Puede que suene muy cursi o a la vez sentimental, pero desde que te vi me pareces muy adorable y especial. Tardé mucho tiempo en buscar la forma de hablarte porque soy muy nervioso y a la vez temo a embarrarla. Quizás quiero ver esa timidez y soy un poco alejado y frío, pero esa no es mi verdadera personalidad. Solo le temo a sufrir unas cuantas veces más. Quizás desde el primer día que me conociste supiste encontrar unos sentimientos bellos en mí. Es que tardé varias horas en pensar la forma de conquistarte, ya que observaba tu bella mirada que reflejaba armonía, paz, tranquilidad. Cuánto quisiera pasar más de 2 horas contigo. Quisiera verte todos los días y poder decir lo linda que estás. Quisiera poder decirte lo mucho que te quiero y adoro, porque eres alguien importante en mi vida. Quizás aproveche el momento para decirte que sin ti las cosas no serían tan buenas y bonitas como lo han sido, ya que no podía tener a esa persona a la cual reírme y sin importar cómo esté, reflejaría una sonrisa de mi nada. Eres esa persona valiosa que se ha ganado un lugar en mi corazón, una persona importante a la cual merece respeto, y quizás la distancia no nos permita vernos de seguido, pero sé que hay un lindo sentimiento que nos junta. Es ese sentimiento de armonía y amor que sentimos los dos. Tardé mucho en decirte que te quiero, no es por hacerte el daño, simplemente no me sentía seguro de mí mismo. Quisiera con el tiempo poder decirte lo mucho que importas en mi vida. Quisiera pasar más días junto a ti, ver esas películas románticas que siempre te gustan, salir a comer un helado y vernos fijamente y mirar esos lindos ojos tan radiantes que simbolizan lo bella que eres. Observar la luna y mirar un reflejo de ti en ella. Quizás esa sea la fuente por la cual me inspiro cada noche, sin importar la hora que sea. Algún día te podré invitar a que juegues videojuegos conmigo y quizás ese día sería muy especial. Quizás pueda componer las canciones que más quieras y hasta intentaría afinar más mi voz para poder dedicártelas día tras día. Además quisiera aprender a cocinar tantas recetas para poder sorprenderte con mi habilidad de cocinar. Muchas veces tengo dudas y tengo miedo de seguir. Y quisiera que seas paciente conmigo en ese aspecto, porque muchas veces temo a seguir o temo a luchar por lo que más quiero. Y tranquila, tú también tendrás tus dudas y yo seré paciente en aclarártelas. Prometeré siempre ser bueno contigo, aunque te entienda que equivocarme y cometer errores, trataré de dar lo mejor de mí para que seas feliz. Siempre seré ese chico que viste al comienzo, siempre seré ese chico que será especial contigo. Iremos a un parque o quizás a un bosque. Nos acostaremos sobre el césped, miraremos al cielo y tomados de la mano pensaremos en las lindas cosas que hemos vivido. En cada momento te recordaré lo mucho que te quiero, lo mucho que te aprecio, lo mucho que te amo, lo muy especial que te convertiste en mi vida en cada momento. Que estés ahí compartiendo mis risas, mis buenos momentos. Quizás algún día me acompañes y hagamos un video juntos. Te prometo darte todo de mí, te prometo dedicarte siempre esas cartas cursis y decirte lo mucho que te quiero. Piensas que te engaño cuando todas las salidas estuve hablando de ti, hasta que mis amigos se aburren. Nunca te dejaré sola, siempre estaré ahí, encontrarás en mí un apoyo. Te diré lo mucho que te quiero, te abrazaré, quizás te besaré. Te ganas un espacio en mi corazón muy importante, ese espacio que no lo gana cualquiera. Te daré casi siempre algún oso, un chocolate o alguna rosa que significa mi aprecio en ti. Los dos juntos buscando una felicidad, los dos contarnos nuestros dolores, nuestros miedos, nuestras fobias y estar ahí el uno al otro, ayudando a superar esas fobias, ayudando a superar esos miedos que siempre tenemos para alcanzar ese éxito que queremos, esa felicidad que tanto buscamos. Eres esa persona indicada por la cual daría todo. En algún momento llegaré y sin importar el lugar en el que estés te diré lo mucho que te quiero, sin importar los miedos que tenga o la timidez que me gane. Confiaré en ti así como tú confías en mí. Te aceptaré como tú me aceptas también. Y te brindaré cariño eterno hasta el final. Tú eres la persona que me saca sonrisas todos los días. Sonrío como un idiota, pero es por ti. Eres tú, esa chica por la cual lo daría todo. Quizás llegue un momento de la despedida, ojalá no pase. Quizás tengas que marcharte, pero simplemente te recordaré estas palabras. Siempre, siempre te amaré. Esa eres tú. Esa chica que robó